amigo y hermano masón Juan José Dávalos López. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en nuestras charlas entretenidas. Muchas gracias, mi querido amigo y hermano Rafael Maldonado, por invitarme una vez más a tu muy reconocido programa Charlas Entretenidas. Se llena de lujo con tu presencia, mi querido Juan José. Amigos y hermanos del auditorio que nos acompañan por las redes sociales. Como ustedes saben, nuestro invitado con el que estamos platicando es un eminente economista. Y con él, pues vamos a tratar de entender algunos fenómenos de la actualidad y que por supuesto estamos convencidos de que van a afectar de una manera determinante nuestro futuro. Entonces, la economía para mí es una ciencia verdaderamente interesante, pero como desconocida, incomprensible. Y bueno, pues apoyándome en toda la experiencia técnica, profesional y con todos sus conocimientos de Juan José Dávalos López, pues voy a tratar de sacar algunas conclusiones. Ojalá que, queridos amigos y hermanos que del auditorio, que ustedes nos apoyen con sus preguntas, con sus dudas, con sus inquietudes. Si están de acuerdo en lo que decimos, pues qué bueno. Si no están de acuerdo, me gustaría mucho porque eso nos permitiría enriquecer nuestros comentarios de hoy. Entonces, empezamos a platicar con Juan José Dávalos López porque nos comentó que había asistido como organizador y como parte intelectual a la presentación de un libro sobre economía, Juan José. Esta presentación que hiciste, que a mí me parece pues, técnicamente irreprochable, fue en la Universidad Nacional Autónoma de México. Así es, fue en la UNAM. Y es un libro, si me permites un momentito, Juan José, voy a compartir con nuestros amigos la pantalla con la que dimos a conocer nuestra charla de hoy, que es Por esta, ya está favor. en pantalla, y dice el título de la plática de hoy, de nuestras charlas entretenidas de hoy, dice Hemisferio Occidental, Gobernanza, Desarrollo Sostenible y Cooperación Regional. Y luego hay una esfera que está formada por banderas de muchas naciones. Entonces me da la impresión así como de que es una cooperación no solo regional, sino una cooperación mundial. Entonces, este título de Hemisferio Occidental, Gobernanza, Desarrollo Sostenible y Cooperación Regional, tengo entendido que es justamente el título del libro que ustedes presentaron. ¿Estoy en lo Es cierto? correcto. Es correcto. ¿Y Pues mira, por qué hemisferio occidental, Juan José? debo comentar algo. Fui invitado por una amiga, eh, colega profesionista, eh, Guadalupe Rivero Rodríguez, la doctora Guadalupe Rivero Rodríguez. Ella en días recientes recibió finalmente, aunque viene del año pasado, su doctorado en Administración Pública, en el Instituto Nacional de Administración Pública, que es una institución nacional más que cincuentenaria, especializada en administración, pero precisamente en la cuestión del sector de gobierno del Estado. Y bueno, Guadalupe tiene una larga trayectoria. Yo le invité a que nos acompañara el programa de hoy. Me brinqué las trancas y no te consulté, pero para tu fortuna en este caso, y no digo que esté mal haberla invitado, pero habría sido de sorpresa y no me gusta tanto hacerlo. Resultó No, que no pudo estar el día de hoy. En otro momento es probable que esté, pero el asunto es este, el proyecto de este libro que a mí me lo presentó ya cocinado a principios del año 2025, era tenerlo listo a mediados de ese año, y me asaltó con el tema de energía. Yo escribí un capítulo. Entonces, bueno, no quisiera yo malinterpretar. Tengo maneras de entender el título del libro. Si me permites proyectar la portada, solo un segundo, por favor, Rafael. Este es esta. Hemisferio Occidental, Gobernanza, Desarrollo Sostenible y Cooperación Regional.
y les recomiendo hacer captura de pantalla o tomar el dato. El libro es digital, es gratuito, es una editorial peruana muy seria. Es un libro que se elaboró con este mecanismo que se requiere en la Academia de Doble Ciego. Desde este enlace lo pueden descargar gratuitamente con sus 7 capítulos. Dejo de compartir y te diré que es un libro multidisciplinario. Ella lo hace desde un enfoque de administración pública preocupada por las cosas de gobierno, definitivamente, eh, pero trata varios enfoques. Y a mí me buscó por el interés que tengo en hacer un cruce entre economía, historia y energía. Economía, historia y energía. Oye, me Así. parecen tres ramas del conocimiento humano que son verdaderamente importantes. Economía, bueno, pues nos afecta absolutamente a todos, no se diga la energía. Y en este sentido, la historia nos puede ir ilustrando de todas las regadas que ha dado la humanidad, ¿no, Juan José? Sí, sí, definitivamente sigue siendo cierto aquello que se le atribuye a Herodoto, en fin, esta cuestión de que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y es real, eso es real. La ignorancia acerca del origen implica que no puede uno realmente saber a dónde lleva sus pasos. La Claro, pregunta fundamental de la filosofía, que bueno, finalmente es y yo quién soy? No puede atenderse sin, sin el conocimiento del pasado. Básicamente, la premisa fundamental de un pensador genuino, de alguien que se atreve a pensar por sí mismo, a no tener atavismos, miedo, a no aceptar imposiciones para preguntarse acerca de cómo conocer y en última instancia de cómo decidir y cómo comportarse en el mundo, es de alguien que pues tiene que estar libre de miedo al conocimiento. Esta premisa filosófica necesariamente eh, no solo es individual, es social. La claro, pregunta a la que nos lleva es a cuál es el destino del mundo. Es una peculiaridad muy del ser humano. Todos los seres vivos tienen cierta brújula, ¿no? Cierta orientación con el cosmos, con los demás seres vivos, pero el ser humano es un ser de tiempo y es un ser que necesariamente tiene la responsabilidad con esta facultad que se nos ha ido desarrollando de tener memoria, de tener preguntas sobre el presente y de preguntarnos por el porvenir. Decía, por ejemplo, subrayaba mucho don Adolfo Sánchez Vázquez acerca de la visión de Marx, que la cuestión de que el trabajo humano es un trabajo sujeto a fines. O sea, toda nuestra actividad, del tipo que sea, el trabajo, cuando gastamos, nos movemos, todo el tiempo somos energía. El decir que todo cambia, que todo se mueve, quiere decir que todo el tiempo hay energía en movimiento. Es la interacción de la física contemporánea de Einstein, o sea, materia y energía están fluyendo. Bueno, el trabajo humano es energía, pero es un trabajo que tiene esa peculiaridad que tenemos los seres humanos y hay que asumirlo éticamente la responsabilidad de saber a qué fines, a qué pasos nos dirigimos. Y bueno, en este sentido la historia es imprescindible. Aquí hay un debate. Eric Hobsbawm, por ejemplo, tiene un ensayo muy bonito sobre historiadores y economistas. No podemos, esto es un debate, digamos, que se da entre las distintas corrientes de economía. La historia es un complemento bonito, decorativo, útil a veces, o es parte estructural del razonamiento económico. Y francamente, yo soy de los que considera que sin historia no puedes tener una formación profesional sólida, vaya, ni siquiera para cuestiones que aparentemente tienen que ser solamente técnicas y de competencias y demás, como, a ver, diséñame un proyectito
de económico para un pequeño negocio en una colonia, Ujú. etcétera. No se puede. Un economista no puede hablar de economía si no sabe historia y si no sabe dónde está parado. Yo creo, me atrevería a afirmar, aprovechando tus palabras, Juan José, amigos, ¿a ustedes qué opinan? Que si un economista no recurre a la historia para fundamentar sus criterios, pues entonces se convierte en adivino o aprendiz de adivino, porque O ciego. saber qué va a pasar sin saber qué ha pasado, pues es solo materia de adivinos. ¿Te parece que tengo razón en ese sentido, Juan Estoy de José? acuerdo, ¿sí? O también es saber, no saber que no sabe. No saber que no sabe, eso es lo peor de todo. Claro, claro, Ahora, más relajado. como lo resuelven algunas corrientes, es que se da de verdad un debate y no es fácil, sobre todo a finales del siglo XIX, hay un rompimiento y hay quienes consideran que la economía debe ser puramente matemática, nada de lenguaje alfabético, solamente análisis matemático, que debe separarse de la política. O sea, Uy, no debe ahí estar vinculada me con la estás, me política. estás dando pie para una plática, preguntas muy importantes. Me Interesante. gustaría por unos segundos, Juan José, regresar un poquito al libro. Mencionaste al principio de nuestra charla de hoy que es un libro de 7 capítulos y que la doctora Uribe, coordinando la Rivero, sí. producción del libro, Ajá. te invitó. Entonces me hizo pensar, recordar que en el índice se ve que son diferentes autores los diferentes capítulos. A ti te tocó uno de esos capítulos. ¿Por qué se combinan 7 personalidades diferentes con 7 ángulos distintos de ver el mundo? ¿Y cómo logró la doctora que se metieran todos en un solo libro? ¿No fue allí una gran discusión, una gran dificultad para lograr esta armonía? Hay administradores públicos, hay juristas, hay sociólogos, hay economistas, son distintos aspectos, pero te diría, tiene que ver con la pregunta que se formuló y el tipo de pregunta exige precisamente ese enfoque multi e interdisciplinario. Es un título ambicioso y a veces se pone uno ambicioso cuando piensa problemas y no pasa del título. En todo caso, habría que preguntar si este libro, que efectivamente cumple con los requisitos formales de un libro académico, o sea, eh, tiene un dictamen secreto, hay un jurado, un doble dictamen, de manera que se garanticen cuestiones como la solidez del trabajo, que no haya plagio, que no haya banalidades, que exista un aporte realmente, por lo menos sugerentemente útil para la sociedad. O sea, no se trata de hacerle perder el tiempo al lector. Y bueno, empieza con un problema provocador y pareciera, se queda uno incluso rumiando el título, Hemisferio Occidental. Alguno de los comentaristas el día de ayer dijo, ah, eso suena a destino manifiesto. Es un tema muy actual hoy en día. Te debo comentar que yo a mis alumnos, de que les agradezco la paciencia de Economía Política 2 y 3, abrí este curso en enero diciéndoles, ¿ustedes no consideran que hay un cambio de época en el mundo? Bueno, ¿y eso qué tiene que ver con un economista? Para quien piensa que los economistas lo que tienen que estar es viendo son ecuaciones de costos, beneficios, proyecciones matemáticas, probabilísticas, estimaciones, pues sí, todo eso tiene que haber, econometría, cálculos, mediciones. Una parte de la realidad es absolutamente, y siempre la primera es cualitativa, pero también hay otra cuantitativa. Sin embargo, no es correcto metodológicamente empezar por los números. Lo primero es qué es lo que vamos a concebir, cómo entendemos el mundo. Y aquí ya hay una pregunta de origen con la que abriste tú y abriste muy bien, Rafael, que es ¿por qué hemisferio occidental? Para empezar, podemos pensar no solamente en el otro hemisferio, el así llamado oriental, el meridiano de Greenwich, sino además pensar en el norte-sur, o sea, cómo dividir la esfera terrestre. Entonces, esto nos plantea una serie de problemas
acerca de la situación ambiental del planeta, acerca, digamos, ambiental, económica, política, militar y cultural. O sea, cómo se está desenvolviendo la dinámica del planeta Tierra con esta especie viva, biológica tan particular que es la especie humana, que definitivamente estamos haciendo mil cosas. No las califico. Algunas buenas y algunas pésimas, mi querido Juan José. La humanósfera le podemos llamar, ¿no? Oye, qué bonito, Dentro qué de la bonito. biosfera, que es una de las capas de este planeta azul, como lo decía un pálido punto azul, le decía Carl Sagan, dentro de estas esferas, o sea, si empezamos con el núcleo, la geósfera, la hidrosfera, la atmósfera, la estratosfera, en fin, pero en todo esto está la biosfera, esta capa tan frágil, esta nata tan frágil, en la cual tenemos que colaborar a cuidarla, pero también de la cual extraemos y nos beneficiamos o abusamos también. Entonces, Temas interesantísimos, Juan José. Oye, te quiero interrumpir un segundito para que me des esta explicación de lo de los hemisferios, pero me permites que saludemos a nuestros amigos de por Internet, favor. porque ya tenemos algunos. Mira, Georgina, ya sabes que Gina, querida, siempre es una de nuestros, afortunadamente, de nuestros invitados de honor aquí en el chat. Entonces nos dice, saludos fraternales, amigos y queridos hermanos. Es un verdadero placer escucharlos con temas importantes cada viernes. Pues sí, Ginita, procuramos que sea excelente fin de semana. Pues muy gracias, Gina, qué bueno que estés aquí. Virgilio Rodríguez, como siempre, el hermano Juan José nos ilustra con su vasto conocimiento, siempre muy elocuente. Saludos fraternales desde Poza Rica, Veracruz. Sigues en Poza Rica, mi querido Virgilio, qué bueno, porque allá en toda la zona petrolera se requiere mucho la labor de los expertos en la tierra, como es Virgilio. Entonces, de veras que te agradezco mucho que nos acompañes y en la charla entretenida de nuestra semana, de la semana pasada, tuvimos el honor de tener algunos de tus colegas, un colega tuyo también muy importante, entonces, pues nos hizo el honor de acompañarnos y me dio mucho gusto que estuvieras presente. Juan José, mencionaste, hablando del hemisferio occidental, tú fuiste más adelante y hablaste ahora de otro hemisferio, la esfera terrestre la podemos dividir, como tú decías, el meridiano de Greenwich o cualquier otra línea de las verticales O el y Ecuador. hacer dos mitades. Perfecto, una le llamamos oriental y la otra occidental. Ok, pero mencionaste la norte y la sur. A mí me parece, dentro de lo que yo veo de la economía, es mucho más notable la diferencia entre norte y sur que entre Oriente y Occidente. ¿Cómo nos lo explicas? Yo coincidiría contigo, coincido contigo. eh, de entrada, querría decir algo. Estamos en realidad plantados simultáneamente en las dos formas de captar los hemisferios. O sea, norte-sur, que en realidad México, aunque cuando hablamos del norte y el sur, generalmente tiene una acepción geopolítica, social, militar, todo esto que mencioné, digamos, niveles o aspectos de la vida social de la humanidad en el planeta. Lo que sucede es que la pensamos en términos básicamente del enriquecimiento que ha habido en estos últimos siglos de países del norte con respecto a países del sur, pero por el problema de si la falta de desarrollo, la desigualdad, el saqueo, el colonialismo, el imperialismo, las asimetrías, como le quieras llamar, digamos, en México tendemos a pensar más como hemisferio sur, sin quitar que México tiene gran riqueza y que hay gran riqueza producida. Que esté mal distribuida es otro problema, pero el hecho es que tendemos a pensar más como en el hemisferio sur, no como, aunque realmente geográficamente estamos localizados en el hemisferio norte, bastante avanzado ya en el hemisferio norte. Sí, prácticamente estamos en el trópico de Cáncer. Así es. Entonces,
Estoy tomando agua con hielo, que la verdad no aguanto tanto calor, aunque ya teóricamente bajó un poco a estas horas. Pero bueno, Oye, te admiro mucho que puedas tomar agua helada, porque me yo si tomo encanta. agua helada se me cierra la garganta. Y me encanta bañarme con agua fría, Órale, medicinalmente es lo muy mejor. bien. Incluso en invierno de repente lo hago, pero en fin. Entonces, mira, la pregunta que yo me haría, desde luego la autora, no quiero hablar por ella, pero estoy seguro que de que está consciente de que había varios enfoques. ¿Por qué escogió estudiar el continente americano a partir del término hemisferio occidental y no a partir de el norte y el sur en el continente americano? Bueno, incluso, pues yo sí, no todos los economistas tienen la idea, mencionaba, de que la economía sea política. Ifigenia Martínez, por ejemplo, la maestra Ifigenia, que quise mucho, tuve una muy buena amistad con ellas, fluía la coincidencia en términos de rumbo, de hacia dónde llevar proyectos, decisiones. Hicimos muchas cosas eh, importantes. Por ejemplo, recuerdo, nadie decía nada en ese momento, haber celebrado en la UNAM, en la Facultad de Economía, en el Auditorio Ho Chi Minh, no celebrado, recordado con cariño a don Salvador Allende en el 40 aniversario del golpe de Estado de De Chile, su en asesinato. 1973, sí, pero también fue su resistencia, ¿no? Lo asesinaron, pero también él murió peleando, ¿no? Y dignamente, y se le sigue recordando que Con un casco militar en la cabeza. por lo demás era nuestro querido hermano masón también, Sí, claro. una visión progresista, ¿no? O sea, yo pienso que Allende es uno de aquellos que encarna los mejores valores y el apego de la masonería, ¿no? Que lo que busca, pues, son finalmente seres humanos que cultiven la virtud, para decirlo así. Y Eh, si me dejas hacer un paréntesis en ese sentido, sí, Juan José, Luis Echeverría ha sido un presidente muy vituperado, muy criticado con muchas cosas. No es su figura la que quiero mencionar aquí, pero él tuvo un acierto enorme con el hecho de arropar de alguna manera a todo ese movimiento disidente de Allende. Entonces se tocó a Luis Echeverría y me parece que lo hizo muy bien. estoy de Ese era acuerdo con un eso. paréntesis nada más, Juan José. Estoy de acuerdo esto y esto yo creo que incluso la gente que sufrió o la parte oscura de esos años de, de la represión, la Dirección Federal de Seguridad, Fernando Gutiérrez Barrios, órdenes bueno, hay mucho que se puede hablar de esto, pero vaya, el asunto es este. O sea, hay dos cosas al ponerle ese título a este libro. O sea, ¿por qué se le pone un título tan ambicioso a un libro que lo primero que uno puede pensar, bueno, yo por qué alguien me quiere poner a pensar en el hemisferio norte si yo lo que tengo que hacer es lavar la ropa, llevar los niños a la escuela, ir al trabajo y llegar a tiempo, ver mis condiciones laborales, ver que la empresa produzca y arroje un número en negro y no números rojos al final del día, etcétera? O sea, toda esta cotidianidad, ¿por qué tenemos seres ordinarios que estar pensando? Bueno, pues obviamente es una invitación en un libro gratuito que se está divulgando desde una universidad pública y desde el propio INAP, el nuevo director del INAP se le agradece, nos invitó, que estuvo entre los comentaristas, nos invitó a presentarlo también en el INAP. ¿Por qué Qué es el invitarnos? INAH? Instituto Nacional de Administración Pública. Es eso. Y quien nos invitó fue el doctor Ever Omar Betanzos Torres. O sea, habrá otra presentación de este texto. Ahora, ¿por qué no pensar esto de otra manera? Por ejemplo, a inicios del año, con amigos míos de generación, gente muy querida y muy capaz, presentamos en la misma Facultad de Economía un libro que también se puede descargar gratuitamente de José Gandarilla, se llama él, que se llama, básicamente el título es eh, de, de Monroe a Trump, básicamente es la cuestión de la doctrina Monroe
a la América para doctrina los Monroe, americanos. sí. Entonces, si ves, es como otro enfoque. Y digo, están peleados. Y aquí te voy a responder sin plantear toda la cadena de problemas, porque me paso y no dejo de hilar ideas. El asunto es este. Es correcto eh, entender a México y a la mayor parte de los países de este continente que tenemos cuestiones en común con África, por muy lejana que nos suene el África. Tenemos, para empezar, problemas comunes entre Brasil, Argentina, México. Sin embargo, lo que se ha usado es más bien la relación individual de cada país bajo la dominancia de los Estados Unidos. Tenemos relaciones comunes, problemas comunes, aunque esté a la distancia con Asia, con la India, con Vietnam, con Medio Oriente, en fin, en el hemisferio norte también hay problemas, ¿no? Pero desde luego sí hay la cuestión, creo que era Henry Kissinger el que decía, es que aquí el mundo se decide en el eje Washington, Londres, me parece que hablaba de Berlín, Moscú y Tokio, o sea, digamos ciertos nodos de poderes que eran hacia los años 70. Bueno, ¿y por qué además en un momento de crisis? O sea, está claro que lo de ayer y lo de antier fue un escándalo, o sea, la, eh, la situación de debilidad en que llega, aunque haya ido acompañado de líderes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a China con acompañado de los jerarcas, de los oligarcas, de los dueños del, Del dinero. del dinero y de las más de la casi el 80% de la riqueza del mundo. Son unas pocas corporaciones. O sea, llegó con Jeff Bezos, llegó con Elon Musk, llegó con, en fin, llega a presentar eso y aún así no pueden, no puede este país que además no comete un desaguisado. Trump ha expresado claramente que él quiere ser un imperio. Lo ha dicho, lo han dicho su secretario de Estado, su secretario de Guerra, etcétera. Quieren cambiarle el nombre. Recientemente reavivó eso en una, yo creo que es una agresión a nuestra presidenta, Claudia Sheinbaum, aunque ella es muy diplomática y respetuosa para no caer en desfiguros y en provocaciones, ¿no? Pero toda esta actitud de sentirse dueños del mundo lo han dicho tal cual, o sea, se siente emperador del mundo. Y esto no es una tontería, es una lógica, es una manera de ver las cosas. El tema es que esto de estar analizando por hemisferios está aún, aunque no sea lo mismo hablar de norte-sur o de oriente-occidente, que estamos en todo esto simultáneamente, de eso yo estoy convencido. O sea, en lo personal rechazo la idea de la doctrina Monroe o de que los proyectos de desarrollo y de economía moderna en estos países estén supeditados a lo que nos diga a las necesidades de un país en el norte y además impuestas, o sea, no consultadas. Eh, el asunto es entonces cómo es posible que esté uno de repente, es que es esquizofrénico Dávalos y la doctora Rivero no sabe de nada o estamos defendiendo la doctrina Monroe. Lo que pasa es que tiene cierta realidad la unidad continental. O sea, no vamos a ir con la historia para atrás, simplemente para el caso mexicano. El caso de México, más allá de la forma que tome la organización, digamos, del río eh, Usumacinta hasta lo más alto, hasta Alaska, hasta, hasta lo más alto en Canadá, este territorio en realidad ya está permeado por la población, aunque quieran erradicar y discriminen y persigan a los inmigrantes y tengan algo como el ICE, es que se da ya una suerte de integración económica de hecho. Además hay otra cuestión. eh, Aunque estemos hablando incluso de regímenes, digamos, todavía en los tiempos de la Guerra Fría, un tanto se pensaba en el Che Guevara, para decirlo claro, ¿no? América Latina es el Che, que es una figura que respeto, que por cierto también era hermano masón.
Para quien no lo sepa, ya se enteró. Bueno, el Che era un agente muy especial, pero Ernesto Guevara de la Serna, pero el asunto es esta idea que tiene que ver con la Carta de Jamaica, con Martí, con Nuestra América, con Simón Bolívar, con la unificación latinoamericana, claro, pero también hay una realidad en que nos guste o no nos guste, cómodos o incómodos, los Estados Unidos ahí están, que ya no son la potencia que eran, ya no son. Va a regresar Trump encabronado, perdón por decir estas palabras en tu programa, va a regresar de Asia enojado por, no es una humillación, es una realidad lo que le acaba de decir Xi Jinping. Este llega pensando en hamburguesas y en torpezas y aquel le está hablando de la trampa de Tucídides y le dijo en su cara, son ustedes un imperio en decadencia. Si nos vamos por lo formal, en términos de economía, por el Producto Interno Bruto del mundo, o sea, todo el valor que se produce en un año, de enero de un año a diciembre del final de ese año, este, si medimos así, dividimos, digamos, en 85, casi en 100 billones de dólares el mundo, Estados Unidos escasamente anda por entre el 25%, si le va bien. Estados Unidos al final de la Segunda Guerra Mundial, hace 80 años, 45, 80, 25, 81 años. Estados Unidos al final de la Segunda Guerra Mundial era el PIB del mundo, 50% del mundo. No por nada, aunque se negoció la guerra, ¿por qué se negoció la guerra? Pues porque aunque digan misa y nos hablen del desembarco en Normandía del día de, eso fue después de que la Unión Soviética tomó Berlín, que lo están festejando ahora claramente el 9 de mayo los rusos, que les costó 27 millones de muertos en la guerra patria, como le llaman ellos. Bueno, Pero fue el principio del fin, fue el fin propiamente. Tomaron Berlín y allí se acabó el ejército nazi. Y claro. entonces se activan aquellos que sí estaban en la esquizofrenia. Churchill no fue claro, apoyo o ataco a Hitler. O se estaban un poco esperando el desenlace, porque también lo que querían los países, principales países occidentales, era jugar y siempre Estados Unidos desde la posición muy cómoda de estar en una isla, digámosle así, aislado por dos grandes océanos, intocado, produciendo para la guerra. Y lo que ocurre es que finalmente pierde, no acaba con el socialismo Hitler, pero eso era la Guerra Fría. Entonces, esto no es lo que sigue hoy en día. ¿Por qué? Porque hay una cosa curiosa. Finalmente podríamos decir que al derrumbarse aquello que era el proyecto en el año 90 de la Unión Soviética, que marcó una era, fue cuando empezó la globalización, el neoliberalismo en todo el planeta, apertura de fronteras a las compañías anglosajonas principalmente y otro tanto a las europeas. Lo que sucede es que eh, en ese momento, eh, se impone, digamos, la visión del capitalismo como el fin de la historia. Y lo que La mancuerna famosa de Ronald Reagan en Estados Unidos y Margaret Thatcher en Inglaterra. exactamente, exactamente, pero ocurre que hoy en día lo que estamos viendo es China un país, o sea, se puede prescindir de la acumulación del capital, de la mercancía, del dinero, o sea, lo que estamos viendo es que Rusia, aunque no lo diga, sí tiene un cierto principio de economía de Estado, lo restableció con Putin. Y no es digamos, están siguiendo los rusos el modelo chino. Había esa polémica en los años 60 y 70. Incluso se da la ruptura chino-soviética que provoca que Mao se aleje después de la muerte de Stalin, se aleje de los rusos, y en cambio va Nixon en el 73, si no mal recuerdo, va a visitar a Mao, como ahora fue Trump a visitar a Xi Jinping. Pero la cuestión interesante aquí es que finalmente
Estados Unidos no tiene el poderío que tenía. Y es un Claro. movimiento muy simple el que voy a describir. O sea, no puede ser que tú pases de tener el 50% del PIB del mundo, de tener el poder para imponer como la moneda de comercio internacional tu moneda nacional, la que tú puedes imprimir, te puedes prestar, puedes imponer tasas de intereses, puedes, etcétera. Yo no te voy a aceptar que me pagues en monedas de Sudáfrica, en monedas en quetzales de Guatemala, En me, BRICS, me tienes que pagar en dólares que imprime, ¿quién las imprime? Pues en la Reserva Federal en Estados Unidos, o sea, que fueron puros cheques falsos, Juan pero José. en ese momento no lo era un gran poder lo que tenían, o sea, efectivamente ellos eran la fábrica del mundo en muchos sentidos y estaban intactos, o sea, Rusia perdió no solamente 27 millones de personas, sino tenía campos devastados, fábricas, o sea, costó muchísimo. Europa, bueno, Dresde, Londres, toda Alemania, hoy a la fecha uno va de turista a Alemania y encuentra Alemania destrozada. En Hasta algunas París, ciudades todavía hasta París. siguen todavía encontrando bombas de la Segunda Guerra Mundial, van a excavar para el cimiento de algo y aparecen bombas que no estallaron y tienen que correr a Juan los José, te quiero vecinos. hacer una pregunta que Sí. me asalta de inmediato. La maestra Rivero, como coordinadora de este libro y como tratando de organizar a 7 personalidades de diferentes profesiones para hacer un libro útil, pero ella tiene un doctorado, me decías, en una cosa que es economía, pero aplicada al gobierno, a la función Se pública. especializó en Es- ley de paz. Eso me parece interesantísimo, La paz porque es una condición sine qua non para que exista un cambio positivo en México. Entonces, pues, positivo tendríamos o que, negativo, positivo o negativo, porque puede que se falle. Y aquí era la pregunta que te quería por hacer. eso mezclas con desarrollo sustentable. O sea, hay un enfoque. Escucho tu pregunta, Rafael. La pregunta era en este sentido, hablando de esto de que la gobernanza que se menciona también en el título del libro es una forma de que la sociedad civil ayude a los funcionarios para que las cosas vayan mejor por buen camino. Pero mi pregunta es, ¿ustedes como economistas tienen capacidad de diseñar algo o solamente de explicar los fracasos? Mira, un tema. Esa pregunta no valdría solamente para los economistas. Más bien valdría, te la voy a poner en serio en general. Vámonos hasta el Renacimiento. ¿Qué rige el destino de la sociedad en todos los niveles? Político, económico, ambiental, cultural. Es la divina providencia, el providencialismo. O sea, ¿por qué cómo se regía el mundo? La visión era, las deidades y los gobernantes son elegidos por Dios y la propiedad es determinada de acuerdo con el grado de divinidad que tiene el gobernante, o sea, sociedades de castas. Entonces, con eso justificabas una serie de abusos y crímenes, bueno, no gratuitamente. Alguien citaba hace unos días en redes por qué la Revolución Francesa dice uno que fue un río de sangre y lo dice además el himno de la Revolución Francesa, ¿no? Vamos a regar esa sangre impura en los surcos de nuestras tierras, ¿no? Pero ocurre que no se ve todo lo que ocurrió bajo el dominio del absolutismo de monarcas que en el nombre de Dios se permiten todo. Entonces llega la modernidad y lo que encontramos son seres humanos solos con su destino en sus manos. El reto es, vamos a ser arquitectos de nuestro mundo. Esa es una premisa de la edad moderna. Empiezan a surgir estados-nación, empieza a surgir la indagación libre de la ciencia, el estudio de la naturaleza, el arte que deja de ser necesariamente arte sacro, etcétera. O sea, el reto de la edad moderna es que el ser humano rija su destino. La posmodernidad desencantada popularizó la idea, no, lo que va a regir ahora no son los dioses, va a ser el libre mercado, va a ser dejar a Hobbes a los individuos que liberen su individualismo y su egoísmo y ser y eso va a generar óptimos, en teoría.
Bueno, a donde hemos llegado, y ese es el problema con el continente americano y en Asia y etcétera, no es propiamente ni socialismo ni capitalismo, lo voy a poner así de simple. A donde hemos llegado es a que el mercado, la producción en donde existe, ya no existe, digamos, las comunidades aisladas, las cooperativas, el principio, como le dicen los zapatistas en Chiapas, ¿no? El común comunitario, las utopías de Moro, etcétera. Lo que tenemos son sociedades articuladas muy complejas por industrias planetarias, por distribución desigual de recursos naturales. ¿Qué está pidiendo, por ejemplo, Trump? Está pidiendo, denme lo que China prácticamente controla, los minerales críticos sin los cuales no hay ninguna industria de alta tecnología posible en su fundamento material. No puedes tener celulares, computadoras, baterías, etcétera, ¿no? Litio, por supuesto, etcétera. Pero el punto es que lo que hay es una combinación de mercado y justicia social. Y lo Hablabas que tú tiene que haber es eso. mencionaste a un filósofo de la política, Hobbes, y decías como que Hobbes pasó a segundo término. Yo diría, ¿fue opacado Hobbes por Adam Smith? Eh, Son un tanto diferentes porque Hobbes es un orden político. O sea, él Y cree que se necesita una autoridad coercitiva por encima de los individuos que de suyo son malos y se van a destruir. O sea, tiene que haber una fuerza externa a los pero individuos. Adam Smith lo explica con la riqueza. En Adam Entonces, Smith el poder es existen. el dinero. Adam Smith era una gente muy austera de modo de ser, que creía en el bien posible, pero en lo que consideraba era que el liberalismo económico, que además lo exageran, pero esta mano invisible, o sea, un egoísmo que generaba bienestar para todos automáticamente. O sea, él no tenía esa visión, él se consideraba incluso principalmente él a sí mismo filósofo. Sus mayores obras, las que él destacó y no logró hacerla tan famosa, su teoría de los sentimientos morales, para él estaba por encima eso, el comprender quién es el semejante, qué es la compasión, qué es el bien, razonada y comprendida. Pero resultó que lo que terminó dominando es La, la rique- idea de la riqueza de las un naciones. sistema moderno de economía política. Oye, Juan Política, ¿eh? José, también hablabas, otro detalle que mencionaste fue digamos, la ruptura de la unión, de la URSS, de la URSS, y Sí, que se balcanizó, se dividió en todo. La derrota de Rusia o de la URSS no fue por las armas, no fueron los tanques de los alemanes, no fueron los aviones norteamericanos, la derrotaron con un político. Mandaron a un egresado de las técnicas y de las culturas norteamericanas y lo pusieron de presidente. Y él fue el que rompió a la URSS, la derrotó totalmente. te refieres a Eh, Mikhail Gorbachev. por supuesto, el famoso Gorby. ¿No ¿Sí? es esta la demostración clara de que en la época actual el poder es económico nada más, que ya no hay otro tipo de poder, ni el religioso, ni el militar, ni nada, todo el poder es económico? Por eso fue Trump con todos sus generales, ¿no? Ahora a China. Por eso fue, pero es que la base económica nunca la vamos a poder desaparecer de la sociedad. Aquí el problema es, realmente es la propiedad privada la que genera el bienestar de toda la sociedad. Hay artículos muy interesantes recientemente, uno es de Stiglitz, de Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía, que escribe, esto tiene unos 15 días de haberlo publicado, donde señala estos pocos multimillonarios que son cada vez más ricos, además, por ejemplo, se señala a Elon Musk va a ser el primer billonario del mundo o ya es en estos días. O sea, se sigue concentrando la riqueza de una manera increíble. Un billón me estoy refiriendo a lo que en inglés es un trillón, 1 millón de millones. Esto es una locura que un individuo posea, lo que muchos países no alcanzan a tener. Pero en fin, el asunto de, de esta gente y de estos millonarios
es que en realidad eso no es un fenómeno económico, siguiendo el razonamiento de Stiglitz, es un fenómeno político. O sea, ¿de dónde sacaron esa riqueza? Y lo que él se pone a hacer el recuento, aunque se le enojen a aquellos, es todo esto lo hicieron con financiamiento público. O sea, fue inversión en los Estados Unidos y en otros países que la apropiaron y la generaron de manera privada, pero no podrían ellos haber generado todo ese volumen de riqueza por sí solos nunca, ni en miles de millones de años, así de ese tamaño. Entonces, O sea que tienen la riqueza gracias a los gobiernícolas. en parte tiene que ver con precisamente la rendición de los estados a generar una función. Aquí hay quienes dirían lo que hay que hacer, lo acaba de decir un personaje muy destacado. Lo dijo aquí en la UNAM en una conferencia. Se le dieron 3 días a David Harvey. Él es principalmente geógrafo. Digamos que hace geografía política mezclada con economía política marxista, pero él dice lo que hay que hacer no es corregir el capitalismo, hay que abolir el capitalismo. Bueno, yo sí pienso que es que no es problema de opiniones. Aquí la pregunta básica es, este ser humano desamparado, diría Nietzsche, que le escribe, le habla a Dios y lo único que hace es que te responde el eco de tu propia voz. Es el ser humano solo en esta edad moderna, ¿no? Pero entonces este ser humano que tiene que decidir su destino, ¿a qué se enfrenta? Y el problema es que hay condiciones que no puedes cambiar. Te voy a decir una, por obvia que parezca, pero así de obvia tardaron toda la historia de la humanidad, tardamos en hacer consciente que existe una ley de la gravedad. Y le digo a mis alumnos de broma a veces, a ver por qué no hacen un paro o una huelga para que se rompa, abolir la ley de la gravedad, ¿no? Por ¿Eh? ejemplo, ¿no? Las leyes de la química, la biología, a ver, dejemos de respirar, esto es un acto de autoritarismo, tener que respirar o tener que tomar agua cada tiempo o ir al baño o lo que quieras. O sea, la materialidad se impone. Esto es inevitable. O sea, es cierto, hoy que nos encanta con la física cuántica y todos los niveles a los que va, que lo sólido, como decía este filósofo, se desvanece en el aire. Todo se convierte en A ver, energía. pero Pero la siguiendo, energía se convierte en materia y vivimos en un orden material donde tenemos que hablar de comida, de derecho a vivienda, Constitución de 1917, garantías individuales o derechos humanos y sus garantías, como se le puso en 2013, ¿no? Se modificó el título primero de la Constitución. O sea, los seres humanos tenemos que vivir con justicia y con derechos. No puede ser, por ejemplo, una cosa súper elemental que un pueblo tenga el derecho a disponer de la vida de otro pueblo, ni de pero un a ver, individuo. Juan José, esa sería la teoría, lo que convendría que ocurriera. Es el sueño que tenemos de que ocurra, pero no tenemos elementos para lograrlo. Lo A- podemos al- hacer sin si- si- mercado, Siguiendo tu razonamiento, por ejemplo, decías, no podemos hacer un paro contra la ley de gravedad. no. Pero sí ha habido manera, lo han descubierto algunos, de cobrarte por ello. Por ejemplo, alguien te vende un viaje en avión y en favor tuyo vence a la fuerza de gravedad, pero te cobra por ello. El agua, por ejemplo, pues es la naturaleza, es tu cuerpo, etcétera. No se puede inventar el agua que tenemos actualmente es la misma que existía al principio de la Tierra. Sin embargo, algún listo por ahí se encuentra la técnica, la forma, el método para venderte el agua. Entonces, todos los requerimientos, inclusive la fe, tú puedes tener fe en Dios, como decía Nietzsche, le pido a Dios y viene mi eco, pero hay un listo que te vende la voz de Dios o te vende la voluntad de Dios. Entonces, sí todo está envuelto en la economía. Y aquí volvería yo al libro, Juan José, La gobernanza. Los señores que hacen la economía, no solo en México, sino en todo el mundo, los secretarios de economía o los secretarios de hacienda en todo el mundo, están de alguna manera haciendo lo que se les antoja o siguiendo a los autores de moda o escuchan los razonamientos de técnicos como ustedes, como la doctora, y como tú y como todos sus colegas. ¿Qué es la realidad? Yo creo que hay un poco de todo, pero también aquí falta algo. O sea, veamos con qué modosito llegó Trump
con Xi Jinping. Le quiso jalar del brazo y no pudo. Le quiso decir, somos grandes amigos, somos, y aquel le dice, a ver, tú eres un imperio en decadencia y yo soy un imperio en ascenso, y esto ha generado guerras, ¿no? Le cita de la manera más ilustre, etcétera. Pero ¿cómo se porta? Trump se quedó, llegó, va a ser el hazmerreír de su propio país. Pero resulta que cómo llega y le habla a nuestra presidenta ya en privado. Esto me lo decía, por ejemplo, Luis Guibo Alfaro, un diplomático mexicano. La diferencia entre los diplomáticos mexicanos que iban a Estados Unidos antes de que se impusiera este modelo neoliberal que dice que no debe haber Estado, que no debe haber regulación de la economía, no debe haber sindicatos, no debe haber inversión pública, que todo debe ser privado, y llegamos a extremos tan ridículos como la gente de Salinas Pliego, que ahorita con la visita de esta señora Isabel Ayuso quedó en la lona. O sea, es ridículo lo que ellos están planteando. Llegan al extremo de considerar que le hacen un favor al trabajador al permitirle pisar mi empresa. Es más, tú me deberías pagar a mí por yo permitirte trabajar en mi empresa, ¿no? Pues eso es absolutamente ridículo. Ese era el extremo absurdo. Entonces, de esta idea, esa utopía, que así la miden los que se llaman libertarios, que usurpan la palabra libertad. Ellos lo que afirman básicamente, tú consultas sus reportes estadísticos y dicen, ah, ya avanzó con gráficas muy bonitas de colores, hechas con mucha tecnología de informática y todo. Avanzó la libertad en América Latina porque aquí el Estado ya solamente es el 1% de la economía, ya no hay propiedad pública, entonces ya todos somos felices, y el que es pobre es porque quiere. O sea, me explico, pero no es tal. O sea, aquí el gran problema, y esto es lo que ha respetado la sociedad china y que en eso coincidía con los rusos, es lo comunitario. O sea, el ser humano es un ser social de entrada, pero ¿cuál fue la diferencia entre China y Rusia? Aparte de que puede haber errores, un modelo equívoco, traiciones, ataques. También es cierto que hubo avances, o sea, repuntes, por ejemplo, la revolución tecnológica, como lo hayan hecho robando datos, inventaron la microelectrónica, la ingeniería genética, una serie de cosas que pasaron en Estados Unidos principalmente, ¿no? El famoso Valle del Silicón, lo que tú quieras. Pero lo cierto es que yo lo entiendo como una implosión. Ese tema se puede discutir, pero lo cierto es que el modelo chino, que desde un principio tuvo una diferencia, y no era Mao, Mao lo decía, pero los críticos de Mao lo superaron y lo retoman, lo siguen reivindicando. Lo que ocurre es que el socialismo se tiene que entender como un régimen en el cual hay clases sociales. Sigue Claro. habiendo la lucha de clases. Esa era una diferencia fundamental. Había un autor muy socorrido en los años 80, 70, Bettelheim, un francés casi chino-francés. Precisamente él destacaba aquello. Y lo que hicieron los chinos fue efectivamente, ¿cómo lo llamarían? Habrá quien no esté de acuerdo conmigo, pero yo pienso que China es una economía socialista, pero socialista de mercado. Ahí el punto es, el Estado es un Estado real donde se ha logrado tener, pareciera ser que la visión de Xi Jinping es una especie de marxismo con confucianismo, con libre mercado hasta cierto grado, pero no permiten que las corporaciones ahoguen a la sociedad. Por Juan ejemplo, José, aquí hay una diferencia enorme que me gustaría mucho aprovechar el poco tiempo sí, que me queda de adelante. platicar contigo. Por un lado, nos estás mencionando, me parece que es una cosa lógica, digamos, un capitalismo brutal que está representado por Estados Unidos y el energúmeno este de Trump. Por otro lado, una cosa más o menos novedosa que todavía ni siquiera, como bien me lo mencionas, ni siquiera se puede definir con claridad, pero un sistema chino de economía diferente, ustedes lo analizarán los expertos, pero podríamos considerar que también el humanismo mexicano planteado por Andrés Manuel López Obrador sería otra forma de ver la economía mundial. Yo creo que ahí te va. En esta situación en que los Estados Unidos van de picada con su neoliberalismo, o sea, el enriquecer y volver unos rentistas financieros a una capa a cobrarle a su pueblo y al mundo.
Así se van para abajo, mientras que los chinos van para arriba. En solo 40 años llegaron a tener, o sea, lo que le dijo Xi Jinping a Trump fue totalmente cierto. O sea, ustedes no solamente están mucho más empobrecidos tanto en términos absolutos como relativos, sino que están en decadencia y nosotros vamos para arriba. Y para responder a tu pregunta, ¿sabes cuál es el modelo que impusieron los chinos? Hay que darle gracias a Francisco Villa, hay que darle gracias a Zapata. Hay que darle las gracias a Lázaro Cárdenas en particular, que fue el que generó una especie de síntesis. El ingeniero Cárdenas, he tenido alguna oportunidad de tener una charla en público, no está de acuerdo en decir que exista un cardenismo. En todo caso, existe la ideología de la Revolución Mexicana. Lo que ha hecho este humanismo mexicano es rescatar y desarrollar algo que no se agotó. Y tampoco es cierto aquello que ya se volvió lugar común de decir los 70 años de dictadura de Fox y además ni le actualizan porque ya pasaron 25 años de que Fox habló de los 70 años de dictadura priista. O sea, por favor, o sea, yo sé que hubo grandes problemas en todo el periodo del siglo XX, pero esencialmente en México hay un modelo de desarrollo que ¿quién crees que lo copió? O no lo copió, lo asimiló, fueron los chinos. O sea, los chinos copiaron, yo vuelvo con lo mismo la copia, no lo hacen como plagio. O sea, aprenden, lo producen y lo desarrollan, pero el asunto es, no te puedes limitar a ser un país que simplemente consuma lo que en el exterior se produce, ni tampoco te puedes rendir y ser parte de un ensamblaje. Por ejemplo, no es lo mismo tener cadenas industriales integradas, no es lo mismo ser simple consumidor de celulares que ser productor. O sea, ¿cuántos de nuestros jóvenes en México saben diseñar nuevos aparatos tecnológicos? Lo que acaba de salir de Olínea es muy importante, eso se tiene que asociar con humanismo mexicano. Yo lo único que sí señalaría, que tiene que ver obviamente este humanismo mexicano en lo económico con que no se repriman las facultades productivas que tenemos los mexicanos. Sí tenemos que aspirar al desarrollo. Ese modelo lo aprendieron los chinos y venían a ver a México. Lo hicieron varias veces. Y eso fue el cardenismo. Se agotó, lo abortaron. ¿Qué le ocurrió? El humanismo mexicano de Andrés Manuel ha regresado, bien o mal hecho, por ejemplo, su libro de Grandeza y lo que tanto rescata nuestra presidenta Claudia, es que no puede ser que seamos un país de esclavos sin dignidad, que se considere incapaz, por ejemplo, de generar un celular en México, de principio a fin, así. O, por ejemplo, voy a tocar un tema escabroso. ¿Por qué ahorita que se está discutiendo si el fracking o no fracking, desechamos la opción nuclear? Bueno, te diré una primera razón, ¿por qué no tenemos dos, tres lagunas verdes más? Uno de los problemas principales, aparte del riesgo, que eso se ha controlado muchísimo en la energía, en las nucleoeléctricas hoy en día, es el problema de qué haces con los desechos de uranio que ya no sirve para generar electricidad, pero que no los puedes tirar donde sea. O sea, son un peligro, se dice. Sin embargo, te puedo decir una segunda razón que no es nada más de orden técnico y ambiental y de riesgo. La otra razón es que ¿por qué solamente Estados Unidos e Israel van a tener el derecho de tener bombas nucleares? Y yo Porque si no te destruyen el país. yo no estoy proponiendo que, que México desarrolle armas nucleares. Bueno, Adolfo Esquivel, nuestro premio Nobel de la Paz, él promovió todo un tratado de desarme, pero Israel ni siquiera firma ningún tratado contra armas nucleares y se pone a exigirle a Irán A que Irán, no. a Irán. Digo, los Estados Unidos, aunque nuestra intención no sea, porque los mexicanos no estamos buscando desarrollar armas nucleares, pero no se quiere que tengamos energía nuclear. Y de hecho seguimos dependiendo de ellos. O sea, tienen que venir y cambiar las barras de uranio, y etcétera. Entonces, se trata en todos los campos de tener
una subordinación tremenda y ha sido una lucha permanente. Y esto lo logró la Revolución Mexicana y esto lo logró Juárez. Y hay que darle cierto crédito al Porfiriato, a pesar de que efectivamente fue un dictador, reprimió a los yaquis, generó una gran desigualdad social, etcétera. Pero bueno, ahí está justo Sierra, ¿no? O sea, el peso que se le dio a la educación, tan así que llegó la Revolución Mexicana y una de las principales demandas de la revolución era no solo la propiedad de la tierra, que ya los del 27 incluyeron los recursos en general del subsuelo, etcétera, no solamente lo que se pedía por los zapatistas en Milpalta, en Morelos, etcétera, sino la propiedad de los recursos naturales. Pero ¿cuál otra era? Pues obviamente las demandas laborales, Río Blanco, Claro. Cananea, pero ¿cuál otra? La educación. O sea, el artículo tercero constitucional, el artículo 27, el artículo 123, todo eso lo desfiguraron los neoliberales. Entonces, en realidad hablar de este humanismo mexicano y una cuarta transformación lo que hace es recuperar el espíritu nacional e intentar profundizar y desarrollarlo. Y en lo Mi, quer- económico mi quiere decir que es la voluntad consciente de los mexicanos Mi por querido Juan escoger José, su ahorita que modelo. hablas de eso, me parece interesantísimo lo que me estás diciendo porque involucra a la sociedad en el término gobernanza. Así es. Mi pregunta para redondear nuestra charla de hoy, porque se nos está acabando el tiempo, Juan José. Ustedes, como economistas profesionales de la economía, ¿qué hacen las facultades de economía? ¿Qué hacen los colegios de profesionales, no solo de economía, sino todos los colegios? ¿Qué hacen las escuelas en términos generales? Hablaba del artículo tercero y la educación y demás, pero ¿qué hacen todas las universidades? ¿Qué hacen grupos como la masonería de la que vivimos orgullosos tú y yo? Has mencionado que Allende, que Juárez, que muchos de ellos fueron masones. ¿Qué hace estos grupos destacados del pensamiento social? ¿Qué hacen para modificar nuestro futuro en bien, para Bueno, mejorar las expectativas que tenemos del futuro inmediato? la primera cuestión, o sea, no se trata de dar opiniones nada más o de decir ocurrencias. O sea, se trata de aprender a tener una conciencia que se forme científica y se fundamente en torno a que esto vale para todas las ciencias, para lo jurídico, para la ingeniería, etcétera. Pero en este caso, se trata de ser conscientes de cuáles son los límites y cuáles los alcances y las posibilidades de lo que vendría a ser el desarrollo económico. O sea, no es nada más acumular ganancia, que eso es básicamente crecimiento de valor. O sea, ayer tenía 10 pesos, hoy tengo 15. No, se trata de desarrollo integral, en donde consideras la condición material, el bienestar y en este caso incorporas el mercado sin inhibir. Efectivamente, si alguien quiere hacer un pequeño comercio, que lo haga. Lo que no se vale es apropiarse de los recursos de la sociedad y que te digan, ah, pues ahora mi red nacional de transmisión la están reclamando ahorita, qué bueno que ya corrieron a no sé quién de Pemex y todo, ni fue así como lo están diciendo, pero el gran problema es la energía es un derecho humano también hoy en día, el derecho a la comunicación. Entonces, tienes que generar condiciones que no estén atenidas exclusivamente a que un individuo multimillonario se vuelva todavía más millonario y que gasten banalidades o que saque el dinero del país. Hay que generar individuos mexicanos productivos en todas las esferas. Y aquí tenemos que recuperar, obviamente, por ejemplo, el respeto a a la propiedad de la tierra, en lugar de que los mates o los expulses o queden indefensos a bandas de narcotraficantes que tienen su historia, cómo se han creado de sicarios. El problema es ¿quién va a resolver el problema de la economía nacional sino el propio pueblo mexicano? Ahora, ¿qué papel tiene esto que ver con el crédito? ¿Con qué tasas de interés les das? ¿Qué derechos de propiedad les garantizas? ¿Qué paz institucional? Y aquí el problema es que por eso es medio raro el título, o sea, es hemisferio occidental porque aquí es una realidad que pase lo que pase, aunque se imponga una un nuevo orden mundial, yo creo que está surgiendo, es un cambio de época. Estados Unidos tiene que asumir que ya no está solo y que tiene que respetar acuerdos y que no puede llegar a querer negociar y al mismo tiempo te bombardea y al llegar a acuerdos, no, pero sí en este contexto, ¿cómo se puede generar?
Esto es gobernanza, ¿me explico? Gobernanza es un tanto, existen estados soberanos, existe sociedad y existen monopolios, pero ¿cómo se regula? Es un tanto lo que están haciendo también los chinos en jugar, pero aquí lo que sí tenemos que hacer, y en esto la masonería es muy importante, la verdadera y genuina masonería, que no es utilizar las enseñanzas de la masonería para lo contrario que te enseña, que es precisamente enaltecer el ego, hacerte un ser déspota, etcétera. Lo que tendría que haber es precisamente servir a tu nación, a tu pueblo. Y esto es lo que pueden hacer los economistas a pequeña escala, o sea, local, incluso en el barrio. Si tú aplicas una observación científica, pero también ética, aunque no les guste, te mencionaba la maestra Ifigenia, ella era de las que se negaban y decía, la economía es política, o sea, no es economía o política. Tampoco es economía sumada, yuxtapuesta con la política. No, la economía son las dos cosas. Tienes que entender las restricciones, las condiciones objetivas dadas, analizar, hacer estudios empíricos, conocer la situación de la gente, sus posibilidades, y al mismo tiempo tienes que generar procesos políticos. En eso tenía razón Hobbes, la política es muy importante, pero no de ese modo. Y humanismo mexicano sí tiene que ver con rescatar esa grandeza del pueblo mexicano, que yo coincido con eso. O sea, efectivamente en nuestros pueblos originarios hay algo que Cortés y aquellos nunca iban a entender. O sea, Hermano masón, economista Juan José Dávalos López, ayúdame a terminar nuestra charla de hoy y dar pie para continuar en otra ocasión con nuestra conversación. ¿Cómo me ayudas? bueno, la pregunta era muy específica, ¿no? O sea, entonces, quisiéramos tener que no hubiera contradicciones, ¿cómo vamos a enfrentar las contradicciones y las vamos a resolver para bienestar de la sociedad? O sea, hay norte-sur, hay Oriente, Occidente. países oriente-occidente, etcétera. Bueno, lo que se tiene que hacer es entender no antes que juzgar si la realidad es como yo quisiera que sea o si se ajusta a los valores que yo considero que me impulsan, lo primero que hay que entender es cómo están dadas las cosas, primero, y segundo, por qué están dadas como están. Y lo que sí te digo es que este imperio, por ejemplo, de Estados Unidos no va a desaparecer y lo vivimos en lo cotidiano. ¿Cómo vamos a hacer? En el caso de los economistas, que ese era el tema, lo que considero es que se tiene que tener economistas que respeten a su población, que tengan un sentido de nacionalidad, no chauvinismo fascista, sino de integración social, que conozcan su historia y que se preocupen por entender el estado de la situación, en que como estudien, o sea, y esto, pues la verdad es que en el día a día la gente, pues tenemos que vivir, tengo que salir a vender tamales, tengo que ir a la chamba, tengo que llevar al niño a la escuela, bueno, lo que creo es que sin arrogancia y agradeciendo que si hay escuelas y sobre todo escuelas públicas se debe al esfuerzo colectivo, que es lo que le reclama Stiglitz a los multimillonarios, ustedes canijos, no quieren ni pagar impuestos, ni un peso de dólares, cuando todo esto se puede hacer porque la sociedad en conjunto colabora y hay un tiempo para que exista el trabajo profesional. Bueno, un economista lo puede hacer, Juan José, tú presentar proyectos de desarrollo, en el aula con tus alumnos, tú promueves estas teorías, me imagino. por La otra supuesto. pregunta es, en tu logia, con tus hermanos de logia, ¿promueves este tipo de pensamiento? Ay, pues ahí tengo yo problemas, pero no solo con mis hermanos de logia, sino con la masonería en general. O sea, la masonería yo la concibo de alguna forma como una cuestión que potencia el conocimiento humano, forzosamente, en el sentido material, emocional, espiritual y mucho más. Y Juan desde José, dejamos la conversación justamente en este momento que me parece culminante, me parece importantísimo lo que estás diciendo. Podemos cortarla aquí y dejarlo como base para una próxima de nuestras charlas entretenidas. me daría mucho gusto, aunque son temas que la verdad me siento así profano. Nunca voy a dejar de ser aprendiz y profano. Claro, claro, Pero el problema, lo que sí te digo, es lo que la masonería te enseña, lo puedes usar para bien o para mal. claro.